Me llamo Miguel Andrade y soy originario de San Martín Huamelulpan, un pueblito en la sierra de Oaxaca, donde la vida corre lenta, entre rezos, fiestas patronales y montañas que lo ven todo en silencio. Trabajo como albañil, y aunque no tengo mucho, he sido un hombre honesto. Siempre me partí el lomo por mi esposa y mis hijos, pero cuando mi hija Valeria cumplió 14, me prometí algo que a muchos les parecería una locura, que su fiesta de 15 sería la más grande que este pueblo había visto en décadas, como las que se hacen en la capital o en los ranchos ricos de Sinaloa. Ella no me lo pidió. Valeria siempre fue sencilla, pero yo quería darle un recuerdo, una alegría antes de que la vida le pusiera encima sus propias cargas. Comencé a trabajar doble turno. Aceptaba trabajos lejos, cargaba sacos de cemento en los huesos, aunque ya me doliera la espalda todo el tiempo. Vendimos el carro viejo, hipotecamos el terreno, y aún así, no era suficiente. Todo era caro: el salón, el vestido, la música, el banquete. Me estaba ahogando. Una noche, mientras volvía de una obra en Tlaxiaco, me detuve en la orilla del camino. Estaba oscuro, el motor de la camioneta se había calentado, y el monte alrededor parecía más espeso que de costumbre. Me bajé a revisar el capó, pero el silencio del campo me puso nervioso, y entonces lo escuché: cascos, lentos, como si el caballo no caminara sobre tierra, sino sobre mi propia alma. Volteé, y ahí estaba, montado sobre un animal negro y enorme, estaba el charro. No hacía falta que dijera su nombre, uno lo sabe, lo sientes. El traje de gala, bordado con hilos oscuros que reflejaban la luz de la luna como sangre seca, las espuelas brillantes, el sombrero que ocultaba un rostro que aún sin verse, imponía un terror frío. Me quedé inmóvil. Él desmontó sin hacer un solo ruido. Caminó hacia mí, y con una voz que no era una voz, sino un eco dentro del pecho, me dijo: 15 años no se cumplen todos los días, don Miguel. Me temblaban las piernas. Apenas pude hablar. ¿Qué quiere de mí? Yo no quiero nada que tú no estés dispuesto a dar, me dijo. Te ofrezco una fiesta como ninguna otra. Música, comida, luces, vestidos, mariachis, fuegos artificiales, todo. El pueblo hablará de ella durante generaciones. Tu hija será recordada para siempre. ¿Y qué quiere a cambio?, le pregunté con la voz rota. Solo una condición: durante toda la fiesta, nadie debe brindar con tequila, no debe derramarse ni una gota. Si eso ocurre, vendré a cobrar lo que es mío. No entendí por qué esa condición tan específica, pero la promesa me nubló el juicio. Pensé en Valeria entrando con su vestido, bailando el vals, sonriendo feliz. Acepté. Él me entregó una pequeña botella vacía, negra como obsidiana, con una calavera tallada en el cristal. Este será tu recordatorio. Y desapareció, como si el aire lo hubiera absorbido. Desde ese día, las cosas cambiaron. Apareció un empresario que me ofreció pagar la renta del salón como promoción para el lugar. Una tienda de vestidos nos donó el vestido más hermoso de la colección. Una banda famosa canceló una presentación y se ofreció a tocar en la fiesta por amor al arte. Todo se resolvía solo, nadie cuestionaba. Yo fingía que era suerte, que la vida, por una vez, me sonreía. Y llegó el día. San Martín nunca había visto algo así. El salón estaba decorado como para una boda de ricos. Las luces colgaban del techo como estrellas. El mariachi era de los buenos. La comida abundante. Los fuegos artificiales, listos para estallar a la medianoche. Valeria lucía radiante, con su vestido color vino y su corona de flores frescas. Los invitados hablaban con asombro. Algunos no creían que todo lo había conseguido yo. Y por supuesto, nadie supo del trato. Ni mi esposa, ni Valeria, ni mi compadre Rubén. Ese fue el error. Rubén era buen hombre, pero también un poco borracho y terco. Yo lo evité toda la noche, temiendo que él fuera quien metiera la pata. Había advertido en la entrada que no se sirviera tequila, que era una petición especial, pero él trajo una botella fina para brindar con el padrino de la quinceañera. Intenté interceptarlo, pero la fiesta era grande y yo estaba en todos lados, cuidando detalles. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Vi a Rubén alzando su vaso en medio de un grupo,
gritando, «Salud por Miguel, que le dio a su hija la fiesta que se merece». El tequila brilló bajo la luz, y al primer sorbo lo supe. Un escalofrío me recorrió la espalda, el aire cambió, las luces del salón parpadearon, el mariachi desafinó, y un silencio antinatural se apoderó del ambiente por una fracción de segundo, apenas perceptible, pero yo lo sentí, porque lo estaba esperando. Corrí hacia Rubén, lo tomé del brazo, y antes de que pudiera decir nada, las puertas del salón se abrieron solas, de par en par. Un viento helado entró como si alguien hubiera arrancado la noche de cuajo. La música se detuvo. Todos voltearon hacia la entrada, y ahí, entre la neblina que brotó del suelo como vapor maldito, estaba él, el charro negro. Caminaba despacio, con las espuelas golpeando el suelo como martillazos en una tumba recién abierta. Nadie se movía, nadie hablaba. Algunos creyeron que era parte del show, otros se santiguaban en silencio. Yo sabía que había llegado el final, pero no vino por mí, no esa noche. Se detuvo en medio del salón, levantó la mirada bajo el sombrero, y la fijó en Valeria. Cuando vi que el charro negro miraba a Valeria, sentí como algo dentro de mí se rompía. Fue como si me arrancaran el alma sin tocarme, como si el aire mismo se volviera espinas que me atravesaban el cuerpo. Quise gritar, correr hacia ella, interponerme, pero mis piernas no respondían. El tiempo se ralentizó. Valeria estaba en medio de la pista, congelada, con su vestido ondeando levemente por el viento helado que entraba del umbral. La gente seguía sin moverse, como si el mundo se hubiera convertido en una fotografía maldita. El charro avanzó. Cada paso suyo hacía crujir el suelo como si quebrara huesos bajo sus botas. La música no regresó. Las luces del salón titilaban con una cadencia irregular, y del techo comenzaron a caer gotas negras, espesas, como sangre mezclada con aceite. Los invitados empezaron a despertar de su parálisis poco a poco. Algunos gritaban, otros rezaban. Vi a Rubén tropezar hacia la salida, llorando, con la botella aún en la mano. La dejó caer, pero el cristal no se rompió, solo se fundió con el suelo, como si fuera absorbido por la tierra misma. Intenté moverme, y entonces el charro habló. Su voz no fue un sonido, fue una vibración que surgió desde las paredes, desde el piso, desde las entrañas mismas del salón. El trato era claro, don Miguel, dijo, con una serenidad tan aterradora como una cuchilla sin filo, y tú no cuidaste lo que era tuyo. Por fin logré avanzar, con pasos torpes, casi arrastrándome. Me interpuse entre él y Valeria, levanté los brazos, llorando, suplicando. Llévame a mí. Yo rompí el trato, no ella, te lo ruego. El charro se detuvo, bajó la cabeza, como pensativo. Luego levantó una mano enguantada, y señaló al centro del salón. En un parpadeo el espacio cambió, las decoraciones cayeron podridas al suelo, los globos explotaron soltando un líquido rojo y espeso, las mesas se partieron en dos como madera vieja, los invitados desaparecieron, todos, no se fueron, se esfumaron como humo absorbido por una grieta invisible. Solo quedábamos nosotros, Valeria, mi esposa, temblando detrás de una columna, y yo de rodillas frente al diablo vestido de gala. La pista de baile se agrietó. Del suelo emergió una tarima circular de piedra negra, parecida a un altar. Sobre ella, apareció un espejo, pero no era normal. Su marco era de huesos humanos, y su superficie no reflejaba la luz, sino algo más profundo, como agua estancada. El charro chasqueó los dedos, y Valeria, como poseída, empezó a caminar hacia el espejo. Grité su nombre. Mi esposa intentó alcanzarla, pero una raíz negra emergió del piso y la inmovilizó. Yo corrí tras mi hija, pero al tocarla, una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Me rompí algo, sentí el crujido de costillas reventando, pero el dolor era lo de menos. Valeria se detuvo frente al espejo. En la superficie apareció su reflejo, pero no era ella exactamente. Era una versión de ella con la piel ceniza, los ojos hundidos, y una sonrisa torcida. Ese reflejo le habló, no con palabras, sino con imágenes. Le mostró un futuro diferente, uno donde su fiesta no era la última, sino la primera de una vida de fama, belleza, poder.
Veía a la Valeria del reflejo caminando en alfombras rojas, siendo adorada, siendo eterna. Tu padre te abrió la puerta pequeña, dijo el charro, solo tú puedes decidir si la cruzas. Mi hija no se movía, tenía los ojos llenos de lágrimas, y algo peor de duda. Su inocencia se quebraba frente a mis ojos. El mundo le ofrecía un camino brillante, pero detrás de ese resplandor, había fauces abiertas, oscuridad, condena. No lo escuches, grité, es mentira, es un truco. Entonces el charro volteó hacia mí, y vi su rostro por primera vez, o lo que había en lugar de rostro. No era piel, ni hueso, era vacío, un pozo de sombras girando en espiral, con una luz roja al fondo que latía como un corazón muerto. No soporté la visión, grité de puro terror y vomité sangre. Miguel, tú hiciste el trato, tú derramaste la gota, pero ella eligió mirar. Valeria extendió la mano hacia el espejo, la superficie líquida se agitó, el charro dio un paso atrás, satisfecho, y entonces, algo pasó. Mi hija se detuvo, cerró el puño, bajó la mano, se giró lentamente y me miró con los ojos empapados, y dijo con voz firme, yo no quiero esa vida, yo solo quería bailar con mi papá. El charro se quedó inmóvil, silencio absoluto. El espejo comenzó a agrietarse, un sonido agudo llenó el salón, como un cristal rompiéndose desde adentro. Las raíces que atrapaban a mi esposa se marchitaron. Yo sentí como el dolor en mi cuerpo disminuía. El aire volvió a moverse, pero el charro no desapareció. En cambio, levantó su brazo, e hizo un gesto como de aplauso, lento, burlón. Bien jugado, dijo, pero la deuda no se borra, solo cambia de forma. Se giró, caminó hacia la puerta del salón, ahora abierta a un campo seco, sin árboles ni cielo, y justo antes de salir, volvió la cabeza hacia mí. La fiesta terminó, don Miguel, y tú, no despertarás de ella. En un instante la luz del salón se apagó, sentí que caía, no hacia el suelo, sino hacia adentro, como si la realidad se replegara sobre mí, y cuando abrí los ojos, estaba en casa. La fiesta había pasado, o eso parecía. La casa estaba en silencio, y el vestido de Valeria colgaba en su perchero. La cocina estaba limpia, pero algo no estaba bien. El reloj no avanzaba, el sol no salía, el celular no tenía señal. Salí a la calle y no había nadie, ni autos, ni perros, ni pájaros, solo el eco de mis pasos. Volví a la casa, llamé a Valeria, a mi esposa, nadie respondió. Entré a su cuarto, la cama estaba hecha, pero había una figura sobre ella, y la pequeña botella negra con la calavera, y una nota grabada directamente sobre la pared. Bailó contigo, ahora bailas tú. Desde entonces, estoy atrapado en este día que no termina. La fiesta nunca sucedió, pero tampoco terminó. Cada noche suena la música, cada noche veo a Valeria entrar al salón con su vestido, cada noche trato de detenerla, y cada noche, el charro aparece, siempre en la misma esquina, siempre con el mismo sombrero, sonríe, y yo vuelvo a empezar. Si alguna vez te ofrecen algo perfecto para los que amas, piensa 2 veces antes de aceptar, porque el charro no cobra con dinero, cobra con momentos, con recuerdos, con eternidad. Me llamo Rafael y si te cuento esto, no es porque quiera asustarte, sino porque tal vez te sirva para no cometer la misma estupidez que yo cometí. Era jardinero, trabajaba en una privada allá por Ecatepec, cortando pasto, podando setos, arreglando jardines para gente que tenía más dinero del que sabían gastar. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto, y con eso mantenía a mi esposa y a mis 3 hijos. Nunca fuimos ricos, pero teníamos lo básico, hasta que, un día llegó el recorte de personal. Un guardia me entregó una carta doblada en 4, y una disculpa que no me sirvió ni para el pasaje. Me quedé sin trabajo de la noche a la mañana, y ahí empezó mi descenso. Al principio pensé que sería temporal. Salía todos los días con mis herramientas a buscar lo que fuera. Ofrecía mis servicios casa por casa, pero todos ya tenían a alguien. Pasaron las semanas y los pocos ahorros se evaporaron como el agua en el comal caliente.
Mi esposa empezó a vender cosas por Facebook, mi hijo mayor dejó la escuela para buscar chambas esporádicas, y yo me sentía un fracaso. Era un hombre sin rumbo, atrapado en un ciclo de deudas, hambre y desesperación. En las noches me sentaba en la banqueta con una cerveza barata y pensaba en todo lo que había hecho mal. Una de esas noches, cuando ya todos dormían, y el silencio se sentía más pesado que nunca, lo vi. Al principio creí que era una alucinación, pero el aire cambió, se volvió denso, helado, como si alguien abriera una puerta a la muerte misma. Desde la esquina de la calle, surgió un caballo negro, enorme, con ojos rojos como brasas. El jinete era un charro vestido impecable, con traje negro bordado en plata, sombrero ancho que le tapaba el rostro, y unas espuelas que brillaban como cuchillas recién afiladas. No hizo ruido al acercarse, pero el miedo me paralizó. «Andas buscando suerte, compadre», dijo con una voz profunda que parecía retumbar en mi pecho. Quise hablar, pero no pude, solo asentí. «Puedo ayudarte. Cada mañana, al despertar encontrarás $100,000 bajo tu almohada, reales, limpios, tuyos. Solo tienes que aceptar un pequeño detalle». Me extendió una bolsa de cuero. Dentro había un collar de cuero con un dije de obsidiana en forma de cruz torcida. «Debes llevarlo siempre contigo. No puedes quitártelo, regalarlo, ni permitir que alguien te lo arrebate. Si eso pasa, vendré por ti, sin aviso». Lo miré a los ojos, o eso creí, porque el sombrero nunca se levantó. Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo, pero asentí. ¿Qué más podía hacer? Apenas toqué el collar, sentí un calor que me recorrió el cuerpo como si me hubieran inyectado fuego. El charro negro desapareció sin más, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé solo en la calle, con el collar en el cuello y las manos temblando. No dormí bien esa noche, pero al despertar, cuando metí la mano bajo la almohada casi grité. Fajos de billetes verdes, nuevos, olían a tinta fresca. $100,000. Pensé que estaba soñando, pero no. Mi esposa no preguntó demasiado. Le dije que había ganado en una rifa de Estados Unidos, que un amigo me había ayudado. Ella lloró de felicidad. Compramos comida, arreglamos la casa, compré ropa nueva, y al día siguiente, el dinero volvió a aparecer. Era real. Con el paso de las semanas, nuestra vida dio un giro radical. Nos mudamos a un fraccionamiento mejor, cambiamos el coche viejo por una camioneta, y mis hijos volvían a reír. Yo también sonreía, pero no dormía bien. El collar se sentía más pesado cada noche, como si absorbiera mi energía. Tenía pesadillas con cascos golpeando el suelo, con un caballo que me perseguía entre pasillos oscuros, con sombras que me hablaban desde los rincones. A veces despertaba bañado en sudor, con la sensación de que alguien me estaba viendo desde el techo. Intenté quitarme el collar una vez, solo para bañarme, pero al tocar el broche, sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo me clavara una aguja en el cerebro. Vomité sangre en el lavabo. Lo dejé por la paz. Ya ni intentaba quitármelo. Lo escondía bajo la camisa, y seguía con mi vida como si todo fuera normal. Mi esposa comenzó a desconfiar. A veces me miraba raro, como si ya no reconociera al hombre con el que se había casado. Mis hijos se alejaban un poco más cada día. El dinero no los hacía felices, los hacía sospechosos. Pero yo no podía parar. El dinero seguía llegando. Era adictivo. Un domingo, mientras todos dormían, escuché un ruido en la planta baja. Pensé que era uno de mis hijos, pero al bajar, vi la puerta abierta. 3 hombres encapuchados estaban dentro, con cuchillos y una pistola vieja. Me vieron y me tiraron al suelo de un golpe. «¿Dónde está el dinero?», gritaban. Uno de ellos se fue directo al cuarto. Los gritos de mi esposa y los niños me taladraban el alma. Me levanté como pude y me lancé sobre el que tenía el cuchillo. Nos peleamos. Me apuñaló en el brazo, pero logré tirarlo. Entonces el otro me agarró del cuello. «Este collar se ve caro», dijo, y me lo arrancó. El mundo se detuvo. El dolor fue instantáneo, como si me hubieran arrancado la columna vertebral. Grité, pero no con la voz. Fue un grito interno,
que retumbó en mi alma. Los ladrones salieron corriendo, asustados, pero yo ya no podía moverme. Caí de rodillas, todo se volvió frío, oscuro, el tiempo se desaceleró. Vi a mi esposa corriendo hacia mí, gritando mi nombre. Vi a mis hijos llorando, pero ya no los sentía cerca, como si estuvieran detrás de un cristal grueso. Sabía lo que venía. Esa noche, mientras la policía tomaba fotos y hacía preguntas, mientras los paramédicos me curaban sin saber qué me pasaba, yo solo pensaba en una cosa: el collar ya no estaba conmigo, y él venía por mí. No sabía cuándo, pero lo sentía. Cada sombra en la casa parecía más oscura, cada ruido más siniestro, cada espejo me devolvía una imagen que no era la mía. La cuenta regresiva había comenzado, y yo ya no podía detenerla. Solo podía esperar a que el sonido de los cascos rompiera la noche, y el charro negro viniera a cobrar lo que era suyo. Después de esa noche, el mundo ya no volvió a ser el mismo para mí. Los días pasaban lentos, espesos, como si el tiempo se estirara con el único propósito de torturarme. No volvió a aparecer dinero bajo la almohada, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la sensación constante de que algo me estaba mirando desde las sombras. No importaba si era de día o de noche, en cada rincón oscuro de la casa, en cada reflejo de una ventana, yo sabía que él estaba cerca. El charro negro había iniciado la cacería. Al principio traté de aferrarme a lo racional. Fui con un sacerdote, aunque no sabía qué decirle. Padre, vendí mi alma por dinero, pero rompí el trato y ahora me va a llevar el diablo. ¿Quién carajos te va a creer eso? Solo me limitaba a pedirle que bendijera la casa, que rezara, que me echara agua bendita. Pero en cuanto el agua tocaba mi piel, me ardía, no como quemadura de aceite, sino como si me desgarraran por dentro. Me sangraban las encías, me dolían los huesos. El cura me miró con miedo, y solo me dijo que ya no podía hacer nada por mí. Lo que llevas encima ya no es de este mundo, hijo, y tampoco de Dios. Empezaron las manifestaciones. Primero eran pequeñas. Las luces parpadeaban cada vez que me quedaba solo. Se escuchaban pasos en el techo a las 3 de la mañana. Los juguetes de mis hijos aparecían en lugares donde no los habían dejado. Luego vinieron cosas peores. Mi reflejo dejó de coincidir conmigo. Me movía diferente, como si dentro del espejo hubiera otro Rafael, uno que me miraba con odio, y se burlaba cuando parpadeaba. Escuchaba risas de caballo, graves, en el fondo del closet. Las paredes sudaban. Sí, sudaban, y olían a sangre podrida. Mi esposa me pidió que fuéramos al psicólogo. No podía decirle la verdad. Solo le decía que era estrés, pero yo sabía que ella también lo sentía. Una noche se levantó gritando porque dijo que alguien había tocado su pierna mientras dormía. Mi hija menor dejó de hablar, se quedaba mirando fijamente a las esquinas, como si viera a alguien. Un día la escuché murmurando: «Ya viene papi, está en el techo». Casi me desmayé. La desesperación me empujó a buscar el collar. Pensé que si lo recuperaba, podría enmendar el error. Fui a la policía, di la descripción de los ladrones, ofrecí recompensa, pero era inútil. No era un objeto común. Había desaparecido del mundo como si se lo hubiera tragado el infierno. Mientras tanto, las cosas se salían de control. Me despertaba con moretones que no recordaba haberme hecho. Sentía dedos invisibles empujarme mientras bajaba las escaleras. Una vez estuve a punto de caer con mi hijo en brazos. Eso fue lo que me quebró. Una noche, a las 3:17 de la madrugada, todo terminó. Empezó. Estábamos dormidos. De pronto los perros del vecindario comenzaron a aullar, uno tras otro, como si algo los estuviera desgarrando por dentro. Me levanté empapado en sudor. La casa estaba helada. Bajé a la sala. Todo estaba en silencio, demasiado silencio, como si el aire se hubiera detenido. Entonces lo escuché, el sonido seco de unos cascos sobre el mármol, cada paso más cercano, más profundo, como si caminaran dentro de mi pecho. Salí al patio y ahí estaba, montado en su bestia negra, envuelto en una niebla espesa, con el sombrero cubriéndole el rostro y la mano extendida hacia mí. No dije nada. No podía.
El miedo me tenía mudo. Sentí que mis huesos se querían salir de la piel. El charro habló: rompiste el trato. El collar era tu ancla. Sin él, tu alma no tiene defensa. Quise correr pero no pude moverme. De pronto sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran extrayendo desde adentro. Vi una sombra salir de mí. Era yo, pero descompuesto, pálido, marchito. Mi alma, supongo, se retorcía como si no quisiera ser arrancada. Mis hijos empezaron a gritar desde el cuarto. La casa temblaba. Mi esposa bajó corriendo, pero no podía verme. Estaba parado frente a ellos, pero ya no estaba allí. El charro extendió su brazo, y lo que quedaba de mi espíritu fue absorbido en una ráfaga negra. Todo desapareció. Me encontraba ahora en otro lugar, o quizá en ninguno. Un espacio sin tiempo, donde solo existía el eco de los cascos, el chirrido del metal contra hueso y los lamentos de otras almas atrapadas. Pude verlas. Miles, almas que también habían hecho tratos. Todas lloraban, algunas gritaban, otras se arrastraban por un suelo que no era suelo, un abismo sin fondo. Y lo peor, yo podía ver mi cuerpo allá afuera, seguir en casa, respirando, porque sí, no me morí. Desde ese momento, mi cuerpo se convirtió en un cascarón. No responde, se sienta, camina, come si lo llevan, pero no habla, no piensa, no siente, solo está. Y yo desde este lugar, lo veo todo. Soy un espectador del sufrimiento que dejé atrás. Mi esposa me llevó a médicos, me internaron, me dijeron que era una especie de catatonia rara. Nadie sabe qué me pasó, solo yo lo sé. Y a veces en la noche, cuando ya nadie está, me escucho gritar a través de los labios de mi cuerpo, aunque nadie más pueda oírlo. A veces el charro negro regresa. Lo veo cabalgar entre los pasillos del hospital, entre sombras, oliendo a azufre y muerte. Viene a recordarme que esto no es el infierno, no todavía. Esto es el castigo previo, el encierro eterno, porque no me llevó con él. Me dejó atrapado, como advertencia, como ejemplo. No fui digno de su colección, tal vez, o tal vez quiere que sufra más así, sabiendo que estoy muerto, pero viviendo. Así que si alguna vez estás desesperado, si no ves salida, si alguien te ofrece un trato que suena demasiado bueno para ser verdad, no aceptes, no lo escuches, no lo mires, y si ya lo hiciste, nunca te quites el collar, porque cuando Él venga por ti, no hay iglesia, ni Dios ni madre que te salve, solo quedas tú, y el vacío. Yo soy Rafael, y ahora soy solo una sombra que recuerda lo que fue ser humano. Me llamo Tomás y soy de Irapuato, Guanajuato. Toda mi vida he sembrado maíz, como mi padre y mi abuelo antes que yo. La tierra me conoce y yo la conozco a ella. Sé cuándo va a llover por el olor del viento. Sé cuándo la milpa necesita descanso por el color de las hojas. Y sé que la tierra es noble, pero también es celosa. Te da si la cuidas, pero si la traicionas, te lo cobra. Eso lo aprendí demasiado tarde. Mi esposa, Teresa, y yo teníamos 3 hijos, pero fue la más pequeña, Anita, la que nos cambió la vida. Era la alegría de la casa, la que siempre andaba cantando, pintando las paredes con crayones o recogiendo flores de los bordes del campo. Pero a los 7 años, empezó a enfermarse. Primero creímos que era anemia, pero los exámenes dijeron otra cosa, leucemia. Palabras frías de doctores con ojos cansados. Se nos vino el mundo encima. Todo lo que teníamos, el campo, la camioneta, los ahorros, los animales, se fue directo al hospital. Pero no alcanzaba. Los tratamientos eran caros, los medicamentos más, y cada vez que la veíamos con el suero en el brazo y los ojitos apagados, se nos rompía el alma. No podíamos más. Fue en una de esas noches de desvelo, cuando regresé solo del hospital, porque Teresa se quedó con la niña. La luna estaba partida en 2, por una nube delgada. El aire era extraño, pesado, como si la tierra no respirara. Yo venía con los hombros vencidos, sin saber cómo pagar la siguiente quimioterapia, cuando lo vi, parado en medio del campo, entre las matas altas de maíz. No hizo ruido al llegar.
Simplemente estaba ahí, como si hubiera nacido de la sombra, montado en un caballo oscuro como la noche sin estrellas, vestido de charro negro con bordados de plata, que no brillaban con la luz, sino con un resplandor interno macabro. El sombrero le cubría el rostro, pero no sus ojos. Dos brasas encendidas que me atravesaron el alma. «Traes la carga muy pesada, don Tomás», dijo. Su voz no fue un sonido, fue un pensamiento metido en mi cabeza. No pude hablar, solo asentí, con los dientes apretados para no quebrarme. Tu niña, Anita, puede vivir. Solo necesitas dejar que la tierra te dé más. Yo puedo ayudarte. Me temblaban las rodillas, sentía el corazón como un tambor. Le pregunté qué quería a cambio. Me respondió con calma: cada mes, tu campo te dará el doble de lo que siembres. Maíz firme, grande, dorado como el sol. A cambio, jamás debe tocar la tierra una sola gota de sangre humana. Nunca. Si eso ocurre, la tierra se despertará y querrá más. Me entregó una semilla negra, de un maíz que jamás había visto. Mézclala con tu próxima siembra, y recuerda, ni una gota. No sé por qué acepté. El miedo, la desesperación, la necesidad, tal vez todo junto. Planté la semilla con el resto. Era negra como carbón y tibia al tacto. Al poco tiempo, la milpa creció con una fuerza que jamás había visto. Las mazorcas eran enormes, dulces, perfectas. Cuando coseché y vendí, obtuve el doble. Con eso pagamos las quimios, el hospital, los estudios. Anita mejoró, volvió a reír, a correr por el campo, a recoger flores. Mi esposa lloraba de felicidad. Yo solo pensaba en el trato, lo que había hecho. Pero mientras la tierra me diera y la sangre no la tocara, todo estaría bien. Eso creía. Pasaron los meses. La gente venía de otros lados, solo para comprar nuestro maíz. Empezaron a decir que yo tenía el toque, que la tierra me hablaba. Y sí, me hablaba, pero no con palabras. A veces por las noches, escuchaba un murmullo cuando pasaba cerca del campo, como si las hojas del maíz me susurraran. Decían cosas que no entendía, pero que me helaban la espalda. Algunas veces, al arrancar una mazorca, sentía que la planta se quejaba, solo por un segundo. Un susurro suave, como si la tierra misma doliera. A pesar del éxito, nunca dejé de tener miedo. Cada vez que mis hijos jugaban cerca del campo, los vigilaba como halcón. No permitía cuchillos cerca. Prohibía a los trabajadores que comieran en el sembradío. Si alguien se cortaba, tenía que alejarse. Me volví paranoico, pero lo entendía. Estaba protegiendo a mi familia de algo que no podía explicar. La tierra ya no era la misma. A veces encontrábamos huellas en la madrugada, huellas enormes, como de caballo, pero ninguna cerca del corral. Una noche, mi perro amaneció muerto frente al campo. Tenía los ojos abiertos, las patas rígidas y la boca llena de tierra negra. Teresa empezó a notar mi tensión. Me preguntaba por qué ya no dormía, por qué me despertaba gritando, o me ponía nervioso cuando alguien sangraba cerca. No podía contarle. ¿Cómo le explicas a tu mujer que hiciste un pacto con un ser que no es humano, que le diste algo a cambio de su hija, y que si rompes el trato, te va a tragar la misma tierra? Así que solo decía que era estrés, que eran los gastos, que la temporada me tenía cansado. Y así pasaron casi 8 meses. Anita ya estaba casi recuperada, su cabello volvía a crecer, sus mejillas estaban sonrosadas, y cada mañana me abrazaba con fuerza. Fue entonces cuando pasó lo inevitable, lo que yo sabía que en algún momento, por más que intentara evitarlo, iba a suceder. Una tarde, mientras yo estaba en el pueblo comprando insumos, Anita y mi hijo mayor se fueron a jugar al campo. Teresa los dejó ir, pensando que ya todo estaba bien, que la pesadilla había pasado. Fue una rama, nada más, una maldita rama afilada que se rompió cuando ella corrió entre las matas. Le hizo un corte pequeño en la pierna, apenas una línea, pero suficiente. Una gota, solo una gota de sangre cayó sobre la tierra, y la tierra la bebió. Cuando volví a casa, ya era de noche. Encontré a Teresa llorando,
con Anita dormida en sus brazos, y una venda en la pierna. Solo fue un rasguño, me dijo. Me paralicé, sentí como todo dentro de mí se comprimía. Fui al campo corriendo, con la linterna temblando en mi mano. El aire era espeso, no se oía ni un grillo. El maíz, que siempre se movía con el viento, estaba completamente inmóvil. Me arrodillé y busqué donde ella se había caído. La tierra estaba húmeda, pero no era agua, era tibia, roja, espesa, como si ya no fuera barro, sino carne. Y entonces lo escuché, el primer crujido, profundo, como el estómago de una bestia hambrienta. Luego otro. Las raíces de las matas comenzaron a moverse, a retorcerse como serpientes, como si algo debajo se estuviera despertando. Sentí un temblor leve en el suelo, un latido. El campo estaba vivo, o peor, algo en él estaba despertando, y quería alimentarse. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con los ojos clavados en la oscuridad que se filtraba desde la ventana, sintiendo cómo el campo respiraba allá afuera, como si cada hoja de maíz tuviera un corazón latiendo. Teresa se quedó dormida abrazando a Anita, sin imaginar lo que había desatado una simple gota de sangre. Yo sí lo sabía. Sabía que el trato estaba roto, y que la tierra ya no me pertenecía. Me había dado todo, y ahora venía a cobrarlo. No sabía cuándo, pero sí cómo, con hambre. Al amanecer, salí al campo. El aire olía diferente, no a tierra mojada ni a rocío, sino a carne podrida. El viento arrastraba un susurro constante, como si alguien murmurara mi nombre desde entre las matas. Caminé con la linterna en mano, aunque ya había luz. Todo el sembradío estaba más alto de lo normal. Las mazorcas colgaban pesadas, con un color rojizo, casi violáceo, y algunas tenían una textura rugosa, parecida a la piel humana. Una de ellas tenía lo que juraría era un diente incrustado en medio del grano. Vomité ahí mismo. Me temblaban las piernas. Intenté arrancar algunas plantas, pero las raíces estaban duras como piedra. No cedían. Era como si el campo hubiera echado garras al suelo. Cuando toqué una raíz con la pala, sentí un latido. Un maldito latido. Como si bajo la tierra hubiera un corazón palpitando. Retrocedí de inmediato. Corrí a casa y le dije a Teresa que empacara, que teníamos que irnos. No me creyó. Pensó que me había vuelto loco. Es solo un campo, Tomás. Estás cansado. Eso es todo. Le grité que no entendía, que esto no era normal, que la tierra estaba viva, que se estaba alimentando. Pero ella solo me abrazó y me pidió que descansara. Quise golpear la pared. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Esa tarde no hubo sol. El cielo se volvió gris, espeso, como cubierto por una manta sucia. El campo empezó a moverse con un viento que no venía de ningún lado. Los árboles del patio estaban quietos, pero las matas del maíz se agitaban como si alguien caminara entre ellas. Fui a buscar a los trabajadores para pedir ayuda, pero no encontré a ninguno. Uno de ellos, Raúl, tenía su bicicleta tirada en la entrada del campo. La llanta trasera aún giraba, pero no había rastro de él. Decidí buscarlo. Crucé el campo solo, con un machete en una mano y la linterna en la otra, aunque el día todavía no se acababa. Mientras avanzaba, empecé a notar algo más. Entre las plantas, había figuras, no humanas exactamente, pero tampoco animales. Sombras altas, delgadas, con movimientos torcidos, como si las articulaciones no estuvieran donde deberían. Las veía a lo lejos, paradas, observándome, y cuando me acercaba, desaparecían. Sentía que se reían, no con carcajadas, sino con el sonido de hojas crujiendo, como si el campo se burlara de mí. Encontré la gorra de Raúl a unos metros del canal de riego, pero su cuerpo, solo encontré una mazorca gigantesca clavada en la tierra, con un hilo de sangre chorreando por el tallo. Fue entonces cuando escuché su voz, pero no venía de ningún lado, venía de dentro de la planta. Don Tomás, me duele. Me arranqué el sombrero y grité. Corrí hasta la casa sin mirar atrás, tropezando con raíces que emergían solas del suelo, como si intentaran detenerme. Llegué gritando, pidiéndole a Teresa que agarrara a los niños,
que nos fuéramos. Ya no podía callar más. Le dije todo. El trato, el charro negro, la sangre, el castigo. Ella me miró con el rostro blanco como el papel. Me creyó, no porque entendiera, sino porque lo sentía. Porque al abrir la puerta para salir, una raíz negra y gruesa como el torso de un hombre se enroscó alrededor de su pierna. Chilló. Yo la jalé con fuerza, cortándola con el machete. La raíz se retorció y regresó al suelo, pero en el borde de la herida, en la madera viva, había un ojo. Un maldito ojo que me miró con odio. Cerramos todo. Apagamos las luces. Nos encerramos con los niños en el cuarto trasero. Yo recé por primera vez en años, mientras el ruido de los tallos, golpeando las paredes, se volvía cada vez más violento. Se escuchaban pasos afuera, cascos, pero también risas de niños, llantos, lamentos. El campo estaba llamando a los nuestros, y ellos empezaron a responder. Anita se levantó en medio de la noche, sonámbula, caminó hacia la puerta sin decir palabra. La sostuve con fuerza, pero gritó con una voz que no era la suya. Era más grave, más vieja, como si hablara a través de ella algo que tenía siglos enterrado. Papá, tengo que volver al campo. Ellos me esperan. Lloré, le grité que no, que se quedara conmigo. Teresa me ayudó a sujetarla, hasta que se desmayó. A las 3 de la mañana, el techo comenzó a agrietarse. Las raíces rompieron el concreto y cayeron como serpientes sobre nosotros. Teresa gritaba, los niños lloraban, y yo luchaba por mantenerlas alejadas. Una de ellas me atrapó el brazo, quemándome la piel al contacto. La casa temblaba. Entonces escuché esa voz, la misma que me ofreció el trato aquella noche. Ya no era un pensamiento. Esta vez habló en voz alta, desde el centro del campo. Tu deuda no era solo maíz, Tomás. Era obediencia. Era respeto a la vida. La sangre despertó lo que duerme bajo esta tierra, y ahora no puedes detenerlo. Corrí con mi familia fuera de la casa. No importaba a dónde, solo teníamos que alejarnos. Pero al llegar al borde del campo, el suelo se abrió, literalmente, como si una boca gigante emergiera, una grieta llena de raíces, dientes de piedra, tierra roja. Me caí, sujeté a Anita con una mano y con la otra a Teresa, pero el campo no la dejó ir. La raíz se enroscó en su cintura y la jaló hacia la abertura. Gritó mi nombre, hasta que su voz desapareció. La tierra la tragó viva. Me quedé ahí, llorando, abrazando a mis hijos, mientras el campo se cerraba otra vez, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, no he vuelto a sembrar. Vendí lo poco que me quedaba, y me fui del rancho. Pero no importa dónde vaya, siempre escucho el maíz, en el viento, en los sueños, en la sangre. No sé si eso fue el infierno, o algo peor. Solo sé que el charro me dejó vivir. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez para que cargara con esto. Tal vez para que contara esta historia. Porque cada vez que paso cerca de una milpa, las hojas me saludan, se inclinan hacia mí y me susurran. Don Tomás, la tierra aún tiene hambre. Mi nombre es Antonio Salvatierra y soy arqueólogo. No uno de esos románticos que sueñan con sombreros y látigos al estilo de Hollywood. Yo crecí entre libros polvorientos, documentos de lina, horas y horas bajo el sol rascando tierra con brochas para encontrar fragmentos que muchos considerarían basura. Pero para mí, cada pedazo de cerámica, cada osamenta, cada ídolo olvidado, era una voz del pasado que susurraba desde debajo del polvo. Mi campo de especialidad era la cultura purépecha, particularmente los entierros rituales. Muchos me consideraban un obsesionado, y puede que tuvieran razón. Yo no buscaba fama ni dinero. Lo que quería era descubrir la tumba del último Irecha, el gran gobernante, cuya existencia había sido descartada como leyenda por mis colegas. Pero yo creía. Mi investigación me llevó hasta un pequeño poblado a las orillas del lago de Pátzcuaro, un lugar casi detenido en el tiempo. Las calles aún olían a humo de leña, y las casas de adobe resistían los siglos con orgullo terco. Me instalé con un equipo pequeño de estudiantes becarios. Teníamos permiso oficial, pero el pueblo,
El pueblo no nos quería allí, no nos agredían, pero nos miraban como si escarbáramos en una tumba maldita, y puede que así fuera. Los viejos no nos hablaban, las mujeres cerraban las ventanas cuando pasábamos, y cada noche escuchábamos rezos que parecían más conjuros que plegarias. Mi asistente Alejandro, un joven entusiasta pero nervioso, insistía en que nos fuéramos. Profesor, esto no está bien, hay cosas aquí que no quieren ser descubiertas. Yo le decía que no creyera en cuentos. Todo cambió el día que encontramos la losa. Estábamos limpiando una zona que parecía un altar olvidado, cuando Alejandro golpeó algo duro. Al escarbar, apareció una piedra tallada con símbolos que ningún texto había registrado jamás. Era una escritura rara, en espiral, con símbolos similares a los códices, pero con una distorsión grotesca. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, pero también una emoción indescriptible. La losa estaba sellada con obsidiana fundida y rodeada de huesos de animales, dispuestos con precisión ritual. Aquello no era un entierro común, era una advertencia. Lo supe al instante, pero no me importó. Pasamos 3 días limpiando la estructura, y al cuarto, la abrimos. Dentro había una tumba circular, profunda, con muros de piedra negra y escalones cubiertos de polvo rojo, como si alguien hubiera mezclado tierra con sangre seca. En el centro, un sarcófago de basalto cubierto con símbolos tallados y una ofrenda cuidadosamente colocada, figuras de jade, máscaras, collares y, en especial, una pequeña estatua de obsidiana con forma humanoide, deformada, con la boca abierta en un grito eterno. Alejandro no quería tocarla. Se siente caliente, me dijo. Yo con guantes, la tomé y la coloqué en la mesa de análisis. El error más grande de mi vida. Esa noche, todo cambió. Volvimos a la casa que rentábamos, una construcción vieja, pero cómoda. Cenamos en silencio. Yo no podía dejar de pensar en la figura. Había algo en ella que no me dejaba en paz. Alejandro se fue a dormir temprano. Yo me quedé revisando las fotos que habíamos tomado, y entonces pasó. La imagen en la pantalla parpadeó, solo por un segundo, pero el ídolo movió la cabeza. Juraría que lo vi. Pensé que era el cansancio. Cerré la computadora y fui al baño. El espejo estaba empañado, aunque no había agua caliente, y al limpiarlo, vi una silueta detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. A la mañana siguiente, Alejandro no bajó a desayunar. Fui a su cuarto y lo encontré en la esquina, temblando, con los ojos abiertos como platos. No podía hablar, solo repetía, la figura. Me habló, me dijo que ya viene. Llamé a un médico local, pero en cuanto vio a Alejandro, se persignó y se negó a entrar. Ustedes abrieron algo que no debían. Vayan al cerro, al curandero. Es lo único que puede ayudarles ahora. No le hice caso. Llevé a Alejandro al hospital del pueblo, donde lo dejaron internado. Diagnóstico: brote psicótico. Pero yo sabía que no era eso. Volví solo al sitio. La tumba seguía abierta, la figura, sobre la mesa de análisis. Me acerqué a observarla de nuevo, y entonces me habló, no con palabras, sino con imágenes que se clavaron en mi mente como cuchillos. Vi rituales antiguos, sacrificios humanos, sangre brotando como río, cuerpos desgarrados por manos invisibles. Y vi al charro, sí él, montado en su caballo, mirando desde las sombras de un templo que no pertenecía a este mundo. Su traje negro, su rostro oculto, pero sus ojos eran carbones encendidos en un cráneo sonriente. Supe entonces que esa figura no representaba a un dios antiguo, era un sello, un candado, y al moverlo, lo habíamos roto. Intenté regresar la figura a su sitio, pero el sarcófago estaba vacío, el cuerpo ya no estaba allí. Aquella noche, Alejandro murió. El hospital dijo que fue un paro cardíaco, pero los doctores no supieron explicar por qué sus ojos estaban completamente negros, ni por qué sus dedos estaban rotos, como si hubiera intentado cavarse la cara desde dentro. Yo fui a reconocer el cuerpo. Al verlo, la figura me habló otra vez, desde lo profundo de mi mente. Uno por uno. Hasta que el ciclo se cierre. Desde entonces, me he quedado en Pátzcuaro. No puedo irme.
Cada vez que intento, me despierto en la misma cama, aunque haya tomado un autobús, un taxi, hasta un avión. Algo no me deja salir. Las paredes de la casa resuman humedad negra, y por las noches, escucho pasos subiendo las escaleras. La gente del pueblo ya no me habla, solo me miran con lástima o con miedo. La figura ya no está en la mesa, aparece en distintos lugares de la casa. Una noche, la encontré dentro del refrigerador, otra, bajo mi almohada. A veces se mueve cuando no la veo, como si se deslizara por sí sola. Una vez la tiré por la ventana, volvió, y con ella, el sonido, el eco de cascos, lentos, acercándose. El charro viene, lo veo en mis sueños, caminando entre tumbas, tocando con su dedo huesudo los cráneos de otros, que como yo, rompieron el equilibrio. Lo peor es que no viene por mí solamente. En el pueblo, han empezado a morir niños. Uno se ahogó en una tinaja de barro sellada, otro fue encontrado colgado de un árbol que no estaba allí el día anterior, y siempre, en cada escena, alguien dice haber visto a un charro. En silencio, observando desde una esquina, sin intervenir. Ya no estoy descubriendo el pasado, estoy desenterrando el infierno. Y esta noche, la figura ya no está en la casa, está allá afuera, en el sitio, junto al sarcófago, que ahora vuelve a estar cerrado, y yo escucho algo dentro, golpeando desde adentro, queriendo salir. La figura volvió al sitio. No sé cómo lo supe, pero lo sentí, como si mi alma y la estatua estuvieran unidas por un hilo invisible y ardiente. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la hora en que el velo entre este mundo y el otro se hace más delgado, la escuché. No fue un sonido, fue un temblor dentro de mí, como si mis huesos vibraran con la frecuencia de algo que latía bajo tierra, algo que se movía en la oscuridad, esperando su momento. Salí de la casa como hipnotizado, caminando entre calles vacías bajo un cielo sin estrellas. Ni siquiera sentí miedo, solo una certeza profunda. Tenía que regresar al lugar de la excavación. A cada paso el aire se volvía más pesado, más denso, y el sonido de los cascos empezó a crecer, ya no como un recuerdo sino como una amenaza. No era un caballo cualquiera, era el mismo del que hablaban las leyendas antiguas, el que caminaba sin dejar huellas, el que arrastraba a los vivos por caminos de sombra hacia pozos sin fondo, el del charro negro. Cuando llegué al sitio, el sarcófago estaba sellado, no con herramientas modernas, no con cemento ni ladrillos, no, estaba cubierto de tierra fresca, pero esa tierra no era nuestra, era negra, húmeda, y olía a sangre coagulada. A su alrededor las estacas de los aparatos de medición estaban rotas, dobladas como si algo las hubiera aplastado. Me acerqué, y entonces la vi, la figura, colocada en la cima del montículo, como si vigilara, como si esperara. Al tocarla, el mundo se deshizo. Me vi a mí mismo, escarbando esa tumba maldita una y otra vez, pero no con mis manos, sino con garras. Escuché gritos que venían de siglos atrás, rezos en un idioma que ya nadie recuerda, y comprendí, con un terror ancestral, que lo que habíamos desenterrado no era un simple noble purépecha, no. Habíamos liberado a un guardián, una entidad que fue sellada hace siglos por sus propios sacerdotes, enterrada viva, atrapada en la piedra, porque su alma había sido vendida a algo más oscuro, a él, al charro. Esa figura era el candado, no un adorno, no una ofrenda, era lo que mantenía el alma de Lirecha atada a su prisión, y yo lo había movido, lo había llevado lejos, lo había profanado. Cuando regresé en mí, estaba de rodillas, con las uñas cubiertas de tierra y sangre, llorando como un niño. El sarcófago vibraba, golpeado desde dentro, golpes lentos, profundos, que hacían retumbar el suelo. Me levanté tambaleando, y fue entonces cuando lo vi, el charro negro, al pie del altar, montado en su bestia infernal, cubierto con su traje impecable, su sombrero echado hacia adelante, pero con una presencia que quemaba. Esta vez, no estaba solo, a su lado caminaba una figura esquelética, vestida con los atuendos ceremoniales de un gran gobernante purépecha, pero su rostro,
Su rostro era una máscara de hueso, y en sus cuencas brillaban 2 puntos rojos como carbones vivos. Caminaba sin tocar el suelo, dejando tras de sí una estela de tierra negra que se deshacía en ceniza. «Ahora ya entiendes», dijo el charro con una voz que no salió de su boca, sino de todas partes. «El trato no era contigo, era con él, y tú lo liberaste». Intenté suplicar, explicar, pedir perdón, pero no escuchaban, no podían. El trato estaba sellado, el ciclo roto, el castigo en marcha, y como en todo contrato, alguien debía pagar. Sentí un calor insoportable en el pecho, como si algo me estuviera horadando por dentro. Caí al suelo, mi piel comenzó a agrietarse, a resquebrajarse como cerámica seca. Grité, los árboles alrededor se inclinaron, las rocas temblaron, el charro levantó su brazo, y el antiguo gobernante caminó hacia mí. «No morirás, Antonio», dijo, con una voz de ultratumba. «Tú nos liberaste, y ahora, nos cuidarás». Me agarró con fuerza, sus dedos atravesaron mi carne como si fuera lodo. Sentí como me jalaba desde dentro, no mi cuerpo, sino mi esencia, mi alma. Una parte de mí gritaba, otra obedecía. En cuestión de segundos, todo se volvió negro, y luego, silencio. Cuando desperté, estaba dentro de la tumba. La figura había sido colocada de nuevo sobre el sarcófago, pero esta vez estaba al revés, como si el sello se hubiera transformado en trampa, y yo era el nuevo guardián. No estaba muerto, ni vivo, estaba atrapado. Mi cuerpo seguía allá afuera, caminando por las calles de Pátzcuaro como si nada hubiera pasado, con una sonrisa vacía, con una voz que ya no me pertenece, pero mi conciencia, mi verdadero yo, está aquí, bajo la tierra. Veo las raíces moverse, escucho a los muertos susurrar, siento el peso de los siglos sobre el pecho. Mi derecha se ha ido, él camina ahora, libre, buscando nuevas víctimas, nuevas tierras, nuevas almas para el charro, y yo, desde mi prisión, solo puedo mirar. No sé cuántos días han pasado, el tiempo aquí no existe, pero por las grietas del sarcófago escucho pasos, voces. Hay arqueólogos nuevos, jóvenes, curiosos, buscan algo importante, y sé que lo van a encontrar. Ya escarban, ya limpian, ya tocan la tierra negra, y cuando levanten la figura, aunque sea por accidente, yo saldré, y alguien tomará mi lugar, porque así funciona esto, porque nadie desentierra el infierno sin llenarlo otra vez. Me llamo Camila Vargas, y si estás escuchando esto, probablemente ya viste mi rostro en todas partes, en comerciales, en series de televisión, en espectaculares por toda la Ciudad de México. Pero lo que no sabes, lo que nadie sabe realmente, es lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí. No fue talento, no fue suerte, no fue trabajo duro, fue algo mucho más oscuro. Fue un trato. Todo comenzó hace 6 años. Yo era una más entre cientos de actrices jóvenes, buscando un papel en la industria. Estudié actuación en una escuela prestigiada del sur de la ciudad, trabajé de mesera en bares para pagarme los castings, y compartía un departamento diminuto con otras 2 chicas igual de desesperadas. En ese entonces vivíamos con la ilusión de que alguien nos vería, de que alguien importante notaría nuestro esfuerzo, pero la verdad era otra. Nadie miraba, nadie escuchaba, éramos desechables. Los castings eran una humillación constante. Te pedían desnudarte, te decían que no tenías el look, que tu voz era muy chillona, que tu piel no era lo suficientemente clara. Empecé a odiarme, a mirarme al espejo con asco, a desear ser otra persona, hasta que un día, en uno de esos castings fallidos, conocí a una mujer llamada Amara. No era parte del equipo de producción, no tenía gafete ni libreta de apuntes, solo estaba ahí, sentada en una esquina, observando. Cuando me rechazaron, otra vez, y salí con los ojos rojos de rabia, ella me alcanzó afuera. Camila, ¿verdad? Me sorprendió que supiera mi nombre. Pensé que me había confundido con alguien más, pero no. Tienes algo que no todas tienen: hambre. Me reí.
sarcásticamente. Ya estaba harta de charlatanes, pero ella no se ofendió. Me entregó una tarjeta negra, lisa, sin logo, sin dirección, solo con una palabra grabada en letras rojas, éxito, y debajo un número. Si alguna vez te cansas de perder, llámame. Guardé la tarjeta en el fondo de mi bolsa, y no volví a pensar en ella hasta semanas después, cuando me rechazaron de una serie para la cual había hecho hasta lo imposible por entrar. Era mi última oportunidad. No tenía dinero para la renta, ni para el transporte. Una noche, con hambre, sin luz en el departamento, tomé la tarjeta y marqué. Me contestaron al primer tono. Camila, dijo la voz, como si ya supiera quién era. Sabemos que quieres más, que estás lista para dejar atrás todo lo que fuiste. Sentí miedo, pero también esperanza. Me citaron en un teatro abandonado en el centro histórico, una construcción antigua que llevaba cerrada desde los años 70. Según recordaba, la cita era a la medianoche. Llegué con el corazón acelerado, pensando que me estaban preparando para una estafa, para un robo, o algo peor. Pero dentro del teatro, no había nadie, solo un escenario iluminado por una lámpara solitaria. Subí, lentamente, y en cuanto mis pies tocaron la duela, todas las luces se encendieron. Frente a mí, en la primera fila, estaba él, un hombre vestido de charro negro, no un ejecutivo, no un productor, un charro, sentado con las piernas cruzadas, sombrero ancho que cubría su rostro, espuelas brillando como cuchillas bajo la luz. Su voz no salió de su boca, sino de todas partes. ¿Estás lista para actuar toda tu vida? No supe qué responder, me temblaban las piernas. No necesitas venderte, solo dejar de mentir. Lo único que te pido es que, cuando hablen de ti, cuando pregunten cómo llegaste hasta aquí, siempre digas la verdad, nunca niegues lo que eres, nunca olvides el trato. Y entonces, apareció frente a mí un contrato. Era una hoja blanca, sin letras, pero al tocarla, una herida se abrió en mi dedo, y una gota de sangre cayó sobre el papel. Las letras surgieron solas, rojas como tinta viva. No leí, solo firmé. A la mañana siguiente, desperté en mi cama, como si nada hubiera pasado, pero al mirar el celular, tenía más de 20 notificaciones. Una productora quería verme, me habían recomendado. Nadie sabía de dónde había salido mi demo, pero estaban encantados. En menos de una semana, estaba filmando mi primera serie, y de ahí, todo fue en ascenso. Papeles protagónicos, entrevistas, premios. La prensa hablaba de mí como la nueva promesa del cine mexicano. Nunca tuve que esforzarme, todo me llegaba, como si ya estuviera escrito. Años después, Amara volvió a aparecer, esta vez como mi nueva representante. Nadie en la agencia recordaba haberla contratado, pero todos la respetaban. Ella solo me recordaba, no olvides lo que firmaste. Durante años lo cumplí. Cuando me preguntaban cómo había logrado tanto, decía la verdad, sube ayuda. No fue suerte, nunca mentí, nunca negué el trato, aunque lo dijera en forma de broma. Nunca olvidé, hasta que una noche, cometí el error. Estaba en una entrevista en vivo, para un programa nocturno de televisión. El conductor, con una sonrisa de hiena, me preguntó, Camila, ¿es cierto que hiciste un pacto para ser famosa? Dicen que vendiste tu alma. Reí, y sin pensarlo, dije, no, nada de eso, lo mío es talento puro. En ese instante, lo supe, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. El foco sobre mi cabeza parpadeó. El conductor se quedó en silencio por un segundo demasiado largo. Nadie en el foro dijo nada. Las cámaras, de pronto, dejaron de moverse. Los camarógrafos, los asistentes, el público, todos estaban quietos, como estatuas, y en el monitor frente a mí, que mostraba lo que se estaba transmitiendo en vivo, ya no estaba yo, estaba él, el charro negro, sentado en mi silla, sonriendo, esperando. No recuerdo en qué momento exacto me levanté de la silla o cómo salí del foro. Solo recuerdo el terror pegado a los huesos, la sensación de que algo me estaba respirando en la nuca mientras todos a mi alrededor seguían inmóviles.
Caminé entre los asistentes como si cruzara un cementerio de cuerpos en pausa, rostros congelados en sonrisas y miradas sin vida. El aire olía a sudor viejo y a flores marchitas, como si el set hubiera envejecido 100 años en un instante. Afuera, la ciudad seguía igual, pero yo ya no era la misma. Me encerré en casa durante 3 días. Apagué el celular, las luces, todo. Pero nada pudo evitar lo inevitable. En las noches, las pantallas de mi departamento se encendían solas. La televisión, el celular, la laptop, todas mostrando lo mismo, el video de la entrevista. Solo que no era la que todos habían visto, era una versión distorsionada, con las voces invertidas, los ojos del conductor completamente negros, y en el fondo, detrás de mí, el charro negro, parado con los brazos cruzados, como un director observando su obra. Intenté borrar los archivos, apagar los aparatos, incluso desconectarlos de la corriente. No sirvió de nada. Las imágenes aparecían grabadas en los espejos, dibujadas con sangre en las paredes del baño, susurradas en los ruidos eléctricos de la cafetera. En un momento de desesperación, busqué a Amara. Llamé al número de aquella tarjeta negra, pero ya no existía. Fui a la agencia, pregunté por ella, mostré fotos. Nadie la recordaba. Nunca hemos tenido a nadie con ese nombre aquí, me dijo el recepcionista, mientras su pupila se dilataba extrañamente al verme. Empecé a perder trabajos. Las productoras cancelaban proyectos sin explicación. En una firma de contrato con una televisora de streaming, el documento se prendió fuego espontáneamente al poner mi pluma sobre el papel. Literalmente, del papel surgieron llamas negras, que se tragaron el contrato ante todos los ejecutivos, quienes me miraron horrorizados, pero sin atreverse a decir nada. Los comerciales donde aparecía empezaron a tener interferencias. Los rostros de otros actores se pixelaban, pero el mío permanecía claro, congelado en una sonrisa sin alma. Y luego vino lo peor. El rostro del charro empezó a aparecer en las fotos, en selfies, en portadas, en espectaculares, a veces oculto entre sombras, a veces claramente detrás de mí, como si hubiera estado presente todo el tiempo. En una sesión de fotos para una revista de moda, el fotógrafo se desmayó al ver las imágenes en su cámara. «Hay algo detrás de ti, no puede ser, no puede ser», murmuraba, con los ojos en blanco. Al revisar yo misma las fotos, vi que su mano, la del charro, reposaba sobre mi hombro, como si me guiara, como si me poseyera. Comencé a soñar con escenarios vacíos, telones rasgados, aplausos que venían de la oscuridad, y una voz grave que repetía: «Estás lista para actuar para siempre». Una noche desperté en el camerino de un teatro antiguo, con las manos llenas de polvo, y una peluca pegada a la cabeza. No sabía cómo había llegado ahí. Me miré al espejo, y no me vi. Solo estaba él. Fui con sacerdotes, con chamanes, con brujos de los mercados más ocultos del DF. Todos me dijeron lo mismo: ese trato no puede romperse, solo puede pagarse. Les preguntaba qué significaba eso, pero nadie respondía. Solo me daban amuletos inútiles, velas negras, oraciones que no hacían más que enojarlo, porque cada vez que intentaba liberarme, el castigo aumentaba. Una noche, mientras dormía, escuché pasos en mi recámara. No eran pasos humanos, eran pasos secos, metálicos, como espuelas golpeando mármol. Me hice la dormida, escuché cómo se acercaban a mi cama, sentí la presión de una mano fría en mi frente, y luego su voz, pegada a mi oído: «Te di la verdad, y me pagaste con mentira». Desperté gritando, pero mi garganta no emitió sonido. Estaba muda. Por 3 días, no pude hablar. Cada palabra que intentaba decir, salía distorsionada, como si otra voz hablara desde mi garganta. Perdí el habla en medio de una grabación. Los directores se asustaron, el equipo me miraba con lástima, y al fondo del set, lo vi, entre los extras, con su traje negro, su sombrero ancho, y una sonrisa invisible, oscura, que sentí dentro del cráneo. Y salí corriendo, pero nadie me detuvo. Ya nadie se atrevía a acercarse. Pensé en terminar con todo, en lanzarme desde el balcón de mi departamento, pero al mirar hacia abajo, vi que la calle estaba vacía. No había coches,
ni gente, ni ruido, solo una niebla espesa, y en medio de esa niebla, parado entre las líneas blancas del asfalto, estaba él, mirándome, con las manos abiertas, como esperándome, como invitándome a saltar directo a su reino. No pude. Desde entonces, estoy atrapada en esta especie de limbo. Vivo en un penthouse, que ya no es mío, porque todo lo que tengo fue dado por él. Camino por alfombras rojas, pero no hay aplausos reales, solo ecos, sonidos de un público que no existe. Me invitan a eventos que nunca se celebran. Me entrevistan periodistas que no recuerdo haber conocido. Todos me sonríen con dientes demasiado perfectos, como si no fueran personas, como si fueran actores. Un día, decidí volver al teatro donde firmé el contrato. Lo encontré igual que la primera vez, oscuro, abandonado, con el escenario bañado en una única luz. Subí, temblando. En la primera fila, lo vi, pero esta vez no estaba solo. A su lado, fila tras fila, había decenas de personas vestidas de gala, todos con rostros conocidos, actores, músicos, influencers, todos famosos, todos exitosos, y todos muertos, o desaparecidos. Reconocí a uno en particular, una cantante que se había retirado del medio por problemas de salud mental. Estaba ahí, sentada, con los ojos vacíos, y una sonrisa cosida. Todos miraban hacia mí. El charro se levantó, subió al escenario, me tomó de la mano, y me entregó un libreto. No puedes dejar de actuar, Camila. Nunca fue fama lo que pediste, fue permanencia. Al abrir el libreto, lo entendí. Era mi vida, página por página, con cada línea escrita, cada palabra, cada acción, y al final, en letras rojas, una sola frase: la función nunca termina. Ahora, cada vez que aparezco en televisión, ya no sé si soy yo, mis ojos no parpadean, mis palabras suenan ajenas, y las personas que me ven, sienten algo extraño, como si detrás de mí, justo fuera de cuadro, alguien más estuviera dirigiendo cada escena. Si me ves en la calle, no te acerques, no me hables, no intentes salvarme, porque no soy real, soy solo un personaje, y el charro es el director. Me llamo Efraín, tengo 34 años y soy de León, Guanajuato, donde hacer zapatos es más tradición que negocio. Desde niño aprendí el oficio viendo a mi padre coser suelas hasta que los dedos se le entumecían. Él creía que el cuero hablaba si uno sabía escuchar. Yo no le creía, hasta que aprendí a escuchar de verdad. Siempre quise tener mi propio taller. Durante años trabajé en fábricas pequeñas, aprendiendo de todo un poco: diseño, corte, armado, pulido. A los 28 me atreví a montar mi propio negocio. Lo llamé Calzado Inca, porque mi abuelo decía que nuestros ancestros caminaban descalzos pero con dignidad. Pero el sueño pronto se convirtió en pesadilla. La renta del local era alta, los proveedores no confiaban en mí, y la clientela era escasa. A la gente le gustaba lo barato, lo plástico, lo hecho al vapor. Nadie quería pagar por cuero auténtico, por costura a mano, por arte. Aguanté lo más que pude, pero los meses pasaban y las deudas crecían. Llegó un punto en el que ya ni para comer tenía. Mi novia me dejó, mis amigos se alejaron, y hasta mi madre me decía que buscara un trabajo de verdad. Una noche, borracho y desesperado, subí a la azotea del taller. Quería acabar con todo. Me paré en el borde, mirando las luces de la ciudad, preguntándome si alguien notaría mi ausencia. Y fue ahí, en ese momento exacto, cuando escuché el trote. Cascos, lentos, firmes, profundos. El aire cambió, se volvió denso, casi masticable. Miré hacia la calle, y lo vi. Un caballo negro como el hollín, con ojos brillando en la penumbra, montado por un charro de traje impecable, sombrero que cubría el rostro y espuelas de plata que no tocaban el suelo. El charro negro, no tuve duda, me miró desde la oscuridad, y sin decir palabra, levantó una mano. Al instante, mi cuerpo se paralizó. Sentí una presión en el pecho y una voz se coló en mi mente. Tu alma pesa más cuando está vacía, Efraín, pero puedo aligerarla,
si aceptas caminar conmigo. Sentí un frío que no era de este mundo. ¿Qué quieres?, pregunté con un hilo de voz. El charro respondió: te ofrezco lo que más deseas, éxito. Tu marca será conocida en todo México. Tus zapatos serán deseados, imitados, adorados. Tendrás clientes, fama, respeto. A cambio, solo una condición. Me lo dijo con esa calma que hiela la sangre. Todo zapato que fabriques con tus manos deberá ser usado solo para caminar. Ni correr, ni huir, ni escapar. Si alguien rompe esa regla, la deuda será cobrada. No entendí bien, pero acepté. Tal vez por miedo, tal vez por ambición. Quizás ya no me importaba nada. Me entregó una herramienta, una lesna negra, que parecía hecha de obsidiana. Con esto harás tus costuras, así sellas el trato. Y desapareció. Me quedé ahí, temblando, con la herramienta en la mano. Volví al taller esa noche mismo, como si algo me impulsara. Corté cuero, tracé un diseño, cosí la suela y armé un par de zapatos que no parecían hechos por mí. Eran elegantes, fuertes, brillaban aunque no había luz. Los puse en el escaparate, y al día siguiente, un cliente los compró sin regatear. Luego vino otro, y otro. La gente empezó a llegar sin que yo anunciara nada. Me llamaban de tiendas, de ferias, hasta de la televisión local. Calzado Inca se convirtió en un fenómeno. Todos querían un par, hacía diseños únicos, y se vendían como pan caliente. En menos de 6 meses, ya tenía 3 empleados, 2 máquinas nuevas, y propuestas de exportación. Empecé a dar entrevistas, a contar mi historia de superación. Me volví el zapatero milagro, pero dentro de mí, el miedo seguía ahí, porque cada par que hacía, lo cosía con la lesna del charro, y cada vez que la usaba, sentía que el cuero lloraba. Literal, una vez escuché un susurro salir del zapato: no corras. Intenté hacer un par sin esa herramienta, por probar, pero el zapato se deshizo en mis manos, como si nunca hubiera existido. Entendí que no podía escapar del trato, era parte del precio, así que seguí, fingiendo que todo estaba bien, mientras mi alma se consumía en cada puntada. Y entonces pasó. Un cliente vino corriendo al taller, desesperado. Era un hombre joven, nervioso, que había comprado un par hacía unas semanas. Me dijo que necesitaba otro, que los que tenía se habían pegado a sus pies. Pensé que estaba loco, hasta que se quitó el zapato, o intentó. La piel le estaba fundida con la suya. La costura se había hundido en su carne. Lo llevé al hospital, pero nadie pudo quitárselos. Dijeron que era una condición rara, una especie de infección con necrosis localizada. Yo sabía la verdad. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en la escalera del taller, pero no eran normales. Eran secos, firmes, como pisadas de cuero. Me levanté y bajé a oscuras. La luz del escaparate estaba encendida sola. En el centro del taller, había un par de zapatos nuevos, que yo no había hecho. Eran negros, brillantes, con detalles rojos en la suela. Me acerqué, y entonces sentí que alguien me respiraba en la nuca. El primero ya corrió. Efraín, tú sabes lo que sigue. Me giré, pero no había nadie. Y sin embargo no estaba solo. Escuchaba los cascos en mi cabeza. Las paredes susurraban mi nombre. Las cajas temblaban. La lesna, sobre la mesa sangraba. Literalmente, tenía una gota roja en la punta, y goteaba sobre el cuero. Me negué a hacer más zapatos ese día, pero la herramienta no lo permitió. En la madrugada, sin saber cómo, ya tenía un par nuevo terminado en mis manos. Y así empezó la pesadilla. Más clientes comenzaron a regresar con heridas, quejas, accidentes raros. Un hombre murió atropellado porque no podía correr al cruzar la calle. Otro se lanzó por una ventana gritando que los zapatos lo llevaban a donde no quería. Nadie conectaba los casos, excepto yo. Cada vez que alguien usaba mis zapatos para correr, huir o escapar, algo pasaba. El trato se rompía, la deuda se activaba, y el charro me miraba desde los espejos, desde los charcos, desde los cristales rotos del taller. Quise cerrar el negocio, pero no pude. Las cerraduras no funcionaban.
Las luces se encendían solas, las máquinas cosían sin electricidad. El taller ya no me pertenecía, era suyo. Una mañana, encontré en la entrada una caja, no tenía remitente. Adentro, un par de zapatos de niño, cosidos con mi técnica, con mi lesna, y al fondo de la caja, una nota escrita con letras torcidas. Hoy caminan, mañana corren. Fue ahí cuando supe que el próximo en romper la regla no sería un adulto, sería un niño, y cuando eso pasara, lo que vendría después, no tendría vuelta atrás. Esa caja cambió todo. Me quedé mirándola por horas, con el corazón dándome martillazos en el pecho. Un par de zapatos pequeños, como para un niño de 6 o 7 años, cuero negro brillante, costura perfecta, mi costura, con la lesna maldita. Eran suaves al tacto, pero fríos como cadáver. No tenían nombre, ni pedido ni dueño, pero la nota era clara. Hoy caminan, mañana corren. No hizo falta más. Entendí lo que significaba. El charro me estaba advirtiendo, o jugando. Lo mismo doña, sabía que el próximo en romper el trato iba a ser un niño, y cuando eso pasara, el castigo no sería selectivo, sería total. Corrí a la tienda, cerré el local, apagué luces, desconecté las máquinas, intenté quemar el par, pero el fuego no los tocó. Las llamas rodeaban los zapatos, pero no los consumían. Los metí en una bolsa de basura y los arrojé al canal que pasa por el Parque La Martinica, pero cuando volví al taller, estaban otra vez sobre mi mesa de trabajo, secos, brillantes, esperando. Me senté en el suelo y lloré como no lloraba desde que murió mi padre. Esa noche, soñé que caminaba descalzo por una calle sin fin, y que cientos de pares de zapatos me seguían. Caminaban solos, arrastrando suelas sobre el pavimento, y de cada uno salía un gemido, una voz apagada, como si alguien llorara dentro del cuero. Uno de ellos, el más pequeño, me alcanzó y se me subió al pie. Me gritaba con la voz de un niño: «No me dejes correr, no quiero correr». Me desperté con un grito, y en mi cama, en mis pies, tenía puestos los zapatos de la caja. Me los arranqué a la fuerza, me dejaron marcas, como si tuvieran garras por dentro. Los metí en una bolsa de cemento, y los enterré en el terreno baldío junto al taller. Lloré mientras cavaba. Ya no sabía qué era real y qué no. No comía, no dormía, no hablaba con nadie. Cerré todo y me encerré como animal herido, pero el mal ya estaba suelto. Unos días después, una señora llegó golpeando la puerta del taller, gritaba, lloraba, y traía un zapato en la mano. Dijo que lo había encontrado en el pie de su hijo, que había estado jugando en el parque, y al volver a casa, no se lo pudo quitar. Intentaron con agua caliente, aceite, tijeras, nada. El pie del niño empezó a cambiar, la piel se oscurecía, la uña se volvía negra, el tobillo se hinchó como si tuviera algo creciendo dentro. Lo llevé al hospital con ella, aunque sabía que sería inútil. El médico lo miró, palideció y pidió una ambulancia. Mientras esperábamos, el niño gritaba que le dolía, que el zapato quería salir corriendo, que no podía detenerlo. Yo solo lo observaba, sintiéndome un asesino, un maldito cobarde. El pie del niño comenzó a moverse solo, a golpear el suelo como si quisiera escapar. Lo sedaron. La madre me preguntó si yo sabía algo. Le mentí. No le dije que ese zapato tenía mi costura, que esa suela la había pegado yo con mis propias manos. No le dije que yo vendí mi alma por éxito, y que el precio lo estaba pagando su hijo. Esa noche volví al baldío, cavé donde había enterrado la bolsa. No había nada, ni bolsa, ni zapato, ni tierra suelta, solo un hueco húmedo y profundo, como si algo hubiera salido desde dentro. Al volver al taller, encontré todas mis herramientas tiradas, los estantes vacíos, y la puerta trasera abierta. Sobre la mesa de trabajo, una nueva caja, más grande. Dentro, 3 pares de zapatos, diferentes tallas, niños, adolescentes, adultos. La nota decía: «Ya no caminan, ahora huyen». Desesperado, fui al único lugar donde pensé que podría encontrar respuestas, al Panteón San Nicolás, no por religión, sino porque ahí trabajaba don Nicasio,
un viejo sepulturero que conocía más leyendas que cualquier libro. Le conté todo. Él me escuchó sin interrumpir, fumando en silencio. Cuando terminé, solo dijo, ya no es un trato, es una fábrica de condenados, y tú eres el obrero. Me dijo que lo único que podía hacer era cerrar el ciclo. Todo lo que haces con esa herramienta está vivo, y todo lo que está vivo puede morir. Me llevé esa idea como una chispa. Empecé a juntar todos los zapatos que había hecho desde el trato, cada uno con mi sello, mi costura, mi pecado. Busqué entre clientes, tiendas, almacenes. Algunos los devolvían sin preguntar, otros ya estaban podridos, deformes, imposibles de tocar. Uno tenía gusanos saliendo de la plantilla, otro aún sangraba. Conseguí reunir más de 30 pares, y los llevé todos al baldío. Esa noche hice una pira con madera, aceite y sal. Los coloqué como cuerpos en una fosa común. Me arrodillé, pedí perdón a cada alma atrapada, y encendí el fuego. Esta vez, sí ardieron, pero no fue un fuego normal. Gritaron. Cada zapato lanzó un alarido diferente, como si en su interior hubiera alguien. Las llamas se tornaron verdes, luego rojas, luego negras. El suelo tembló, y detrás de mí, escuché el galope. El charro negro apareció entre el humo. Su caballo resoplaba fuego. Él bajó del animal, y se acercó sin tocar el suelo. Me miró, y por primera vez, le vi el rostro. No era un hombre, era un vacío, una sombra con ojos ardientes que lloraban sangre. Tú rompiste el trato, has quemado lo que era mío. Le dije que ya no quería nada, que me llevara, que terminara con esto. El charro extendió la mano, la sentí helada. No, Efraín, a ti no te toca morir, te toca caminar. Y me lo hizo mientras yo gritaba. Me arrancó el alma con las uñas, me cosió con hilo de dolor, me selló los pies con cuero vivo, y me obligó a caminar. Ahora no puedo parar, camino por calles vacías, por pueblos fantasmas, por avenidas interminables. No puedo detenerme, mis piernas se mueven solas, si intento sentarme, el dolor me desgarra por dentro. Los zapatos están fusionados a mis huesos, no duermo, no como, no muero, solo camino. A veces me ven, me confunden con un loco o un vagabundo, pero si se fijan bien, verán que mis pies no tocan el suelo, y que mis huellas dejan marcas de sangre quemada. Si alguna vez encuentras un par de zapatos hermosos, de cuero suave, con costura perfecta, no los uses, no los pruebes, no corras con ellos, porque no es el charro quien vendrá por ti, seré yo, y yo no puedo detenerme, nunca. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.